Bienvenidos a la siguiente parte de lo que es la ingeniería civil, porque bueno, me habían preguntado qué es lo que se ve, qué es lo que se hace en lo que es la carrera principalmente de ingeniería civil. Y pues bueno, principalmente es esto, es ir a la universidad y tomar lo que son las clases. Y ciertamente es algo, vaya, es algo tedioso que prácticamente tienes que estar gran parte de tu tiempo en lo que es la facultad. Vaya, son pocos los que realmente van muy bien. Pero bueno, eso no te garantiza que vayas a ser el mejor en la práctica profesional. Que lleves puro 10 no te garantiza nada de eso. ¿Vale? Simplemente, pues bueno, tendrás más herramientas y ya lo único que te hará falta, pues bueno, será la práctica. Pero bueno, hablaremos al final de ello, de ya lo que es la práctica y cómo tomar lo que son oportunidades, ya que uno debe de saber, de entender que existen oportunidades en lo que es la práctica, en lo que es, vaya, lo que es la vida profesional. Y pasamos a lo que es cuarto semestre, en donde en cuarto semestre vemos primeramente termodinámica, que esta materia trata principalmente de cambio de temperaturas, de presiones, principalmente en lo que es tubería. Lo usamos ligeramente en lo que es las estructuras, pues bueno, realmente así que lo use yo realmente no. Es cierto que hay cambios de temperatura en las estructuras, se dilatan, se contraen. Para lo que es el ensamblaje, también es muy importante revisar lo que son las temperaturas, ya que tener una diferencia grande de temperaturas entre elemento y elemento, pues bueno, puede haber vaya, puede que no ensamble algún elemento o ese tipo de detalles, pero en sí no vemos mucha termodinámica en lo que es las estructuras. Pudiese ser más para lo que es el ramo de mecánica, ingeniería en mecánica. Ahí sí ven bastante lo que es la termodinámica. Para lo que es, como ya lo comenté, ensamblajes o ver cómo se expande lo que son los metales a un cierto trabajo. Pero bueno, eso yo lo diría que es más para mecánica. Pasamos a lo que es la mecánica de medio continuo. Y esta es una materia realmente muy amplia, en donde vienen muchísimas teorías. Y desde mi punto de vista es una materia de las más complejas, de las más, principalmente de las más complejas, en donde ya prácticamente se analizan los elementos a detalle, cómo están compuestos y ver cómo daña. Si nosotros ponemos, por ejemplo, una fuerza en un extremo de una placa, cómo daña o cómo afecta incluso en el otro extremo, ¿vale? Entonces realmente es algo bastante complejo que tiene muchísimas ecuaciones y por supuesto es útil. Pasando a lo que es geomática, pues bueno, eso en otras universidades se ve como topografía, en donde nosotros sacamos lo que son las curvas de niveles y las medidas de los puntos en la Tierra, ya que la Tierra tiene puntos específicos. Por ejemplo, si tú das una coordenada, por ejemplo latitud y altitud, pues bueno, esa coordenada te va a llevar a un punto de la Tierra y nos sirve para ubicar uno o varios puntos en la Tierra, ¿vale? Por ejemplo, un terreno. Si nosotros tenemos un terreno y vamos a construir una casa, pues primeramente nosotros debemos de ubicarnos en dónde se encuentra nuestro terreno, en qué parte, en qué punto exacto. Y ahí utilizamos algunos aparatos de medición como GPS, entre otros, ¿vale? Existen otros aparatos para medir y para ubicarnos en un punto. Ahora, posiblemente creas que es muy simple o que no se necesite de ello. Pues bueno, déjame decirte, te voy a poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Tenemos varias hectáreas de terreno en una parte donde no está poblada, ¿vale? Donde no hay un punto de referencia, donde no hay una casa de referencia, simplemente existen incluso nada más árboles y rocas y ya. Entonces,
para nosotros ubicar lo que es el área que nos pertenece o que le pertenece al cliente, pues bueno, necesitamos lo que son un GPS, ya que puntos de referencia como por ejemplo una roca, una piedra, un río o un árbol, pues bueno, no, realmente no es un punto de referencia bastante certero, ¿vale? No nos confiaríamos de una piedra porque posiblemente se mueva esa piedra o alguien la mueva y entonces afecta lo que es nuestro área de terreno y no la quieran reducir, ¿vale? En el peor de los casos, que generalmente ocurre ese tipo de detalles en la práctica, que en las escrituras, pues bueno, te dice tantos metros cuadrados, 12 metros de frente, de noreste, tanto de fondo, y etcétera, etcétera. Pero realmente no hay un punto de referencia en donde diga desde aquí empieza tu propiedad, ¿vale? Para ello nosotros tenemos que generar un plano topográfico con ciertas coordenadas que sean latitud y altitud. De esa manera así nosotros podemos ubicar bien lo que es el terreno. Y esa materia se va más a lo que es la topografía que se utiliza en carreteras, también en lo que son edificaciones, posiblemente casas o edificios. Principalmente en casas y edificios lo ocupamos cuando hay un terreno accidentado, o sea, un terreno donde tenemos pendientes grandes o algún detalle de esos, ya que el tener un plano topográfico pues bueno, nos va a ayudar bastante para la volumetría, no solamente del suelo sino también del concreto, y para poder hacer lo que son los planos arquitectónicos, que eso generalmente lo hace un arquitecto. Entonces si tiene una pendiente muy grande, pues obviamente hay ocasiones en donde se ponen hasta 2 niveles de puro desnivel. Entonces esos 2 niveles o un nivel hacia abajo, pues bueno, generalmente se le pone como sótano, o en algunos otros casos se le pone como como alguna bodega o como como un sótano. Y pasamos a lo que es ingeniería de materiales. En ingeniería de materiales, pues bueno, simplemente vemos lo que son las propiedades de los materiales e investigamos qué materiales se ocupan en lo que es la construcción. Pues bueno, desde mi punto de vista esta materia es realmente muy importante. Yo como calculista, pues bueno, antes de calcular cualquier estructura yo debo saber qué materiales yo voy a ocupar, y una vez que ya sé los materiales, por ejemplo un acero A36, un concreto 250, un concreto 200, perfiles IPR o aceros doblados en frío, pues bueno, una vez que ya sé eso, ahora me voy a las propiedades. ¿Qué módulo de fluencia tiene? ¿Qué resistencia máxima a tensión? ¿Qué densidad tiene? Y pues bueno, realmente debemos de conocer todas las propiedades, y de ahí nos pasamos a lo que son las normas para corroborar que esos materiales pues bueno, los tiene lo que es la norma. En dado caso que no, pues bueno, podemos hacer experimentos, pero ya es algo un poquito más de investigación. Por lo cual es una materia que desde mi punto de vista es elemental, ¿vale? Tenemos que saber las propiedades de todos los elementos, incluso de la mampostería. No muchos saben lo que son las propiedades de la mampostería. Obviamente tengo videos en este canal de donde vemos algunas propiedades de algunos elementos, pero principalmente toda esa información, la información más valiosa, pues bueno, se imparte en lo que son los cursos, y ahí nos vamos a detalle, ahí nos vamos a lo que hace ya en la práctica. Pero bueno, pasamos a lo que es la siguiente materia, que es ingeniería de sistemas. Esta principalmente vemos lo que es el tránsito, y buscamos maneras, con la ayuda de ecuaciones, buscamos maneras para hacer más eficiente una vía o un proceso posiblemente de construcción, de tardarnos menos días, etcétera, etcétera. Entonces esto es un poquito más de organización, que es valioso saberlo, porque bueno, en la práctica pues bueno, ya te da ya puedes encontrar diferentes rutas para poder solucionar algo, para poder ejecutar algo, y tardarte 1 o 2 días menos, que esos 2 días menos puede ser algunos miles de pesos. Y pasamos a deportes 4, desarrollo de proyectos 2,
y lengua adicional. Bueno, en el desarrollo de proyectos 2, yo lo tomaba como construcción. En la materia de construcción, pues bueno, prácticamente nos enseñaban a cuantificar, en general a hacer costos, ¿vale? Un, cuánto nos sale un muro de bloque, cuánto nos sale un muro de concreto, cuánta gente necesito, y en general, pues bueno, cuánto puede salir construir una casa por completo y en cuánto tiempo. Realmente es una materia de hecho es para mí, desde mi punto de vista es una especialidad. ¿Por qué? Porque no es simplemente calcular 2, 3 ladrillos y cuántos cementos se lleva ahí, sino que también el costo de la gente, cuánto se va a tardar la gente en ejecutar esa obra. Y obviamente hay costos adicionales, no solamente costos de obra, sino costos por ejemplo, de oficina, costos de maquinaria, bueno, costos directos e indirectos. Y el hacer ese tipo de cálculos realmente es algo tedioso, aunque con la ayuda de softwares facilita bastante lo que es calcular cuánto va a costar una edificación. Solamente hay que actualizar lo que son los costos al día que se va a construir. Entonces hay que estar revisando mucho cuánto cuesta, por ejemplo, un bloque, todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, eso es lo que siento que es muy, muy, muy tedioso estarle llamando a empresas para que te digan que cuesta tanto, etcétera, etcétera. Entonces realmente desde mi punto de vista sería una especialidad que por supuesto hay diplomados, que yo sepa, hay diplomados en la universidad de costos. Y pues bueno, pasamos a lo que es el quinto semestre, en donde vemos geología, el estudio de las rocas. Y honestamente es una materia muy importante. Y bueno, realmente todas las materias, ahora que lo pienso, son muy importantes. Sé que hay muchos que ya están trabajando y, y habrá alguno que diga, ¿sabes qué? Mucho de ese tipo de cosas no lo vemos en la práctica. Bueno, es cierto que muchas cosas no los vea alguien en la práctica. ¿Por qué? Porque en la práctica él hace, vaya, simplemente supervisa obra. Entonces es muy difícil que un supervisor de obra vea todo este tipo de materias. Pero yo como calculista realmente sí las ocupo. Entonces si alguien me dice, un calculista lo ve, por supuesto, un calculista ve todo esto que yo estoy comentando. Pero si es un supervisor de obra, ¿lo ve todo lo que yo estoy comentando? Por supuesto que no. Un supervisor de obra simplemente se encarga de que la gente esté trabajando, de hacer uno que otro costo, o sea, más o menos. Bueno, hay de supervisores a supervisores, pero bueno, generalmente checar uno que otro costo o hacer todo el costo. ¿Qué más? Ver un poquito de topografía, pero bueno, ya tienen su topógrafo, ya tienen su calculista, ya tienen contratistas, en donde se encargan unos de lo que es la instalación eléctrica, que son los eléctricos, ingenieros eléctricos, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones especiales, que sería el gas, o algunas otras, incendios, etcétera, etcétera. Entonces, alguien que supervisa obra, pues bueno, no va a ver todo esto que yo les voy a comentar. O por ejemplo, un geotecnista, pues solo va a ver lo que es geología, geotecnia, mecánica de sólidos, medio continuo y pues bueno, entre algunas otras. Bueno, regresando a lo que es geología, pues bueno, ahí vemos el estudio de las rocas, principalmente para poder identificarlas. Por ejemplo, si son basaltos, si son calizas, y pues bueno, hay una gran cantidad de rocas. Y nos sirve porque si yo tengo, por ejemplo, voy a construir y tengo roca, pues bueno, yo tengo que identificar qué tipo de roca es. Si es una roca resistente, puede ser un basalto.
o rocas posiblemente volcánicas, pues bueno, ahí yo sabré sobre qué está la estructura, si es una roca dura o si es una roca por ejemplo caliza, en donde prácticamente resiste poco o pasa el agua y se la lleva, o bueno, realmente hay una gran cantidad de rocas y es muy útil conocer qué tipo de roca es. Y ya adentrándonos un poquito más, pues bueno, ya me tocó investigar cuánto resiste una roca. Bueno, en promedio, obviamente siempre hay un rango, cuánto resiste una roca basáltica, cuánto resiste una roca caliza, etcétera, etcétera. Y bueno, eso nos sirve para corroborar con el estudio de suelos si realmente corresponden las resistencias. Pasamos a lo que es el movimiento de tierras, que realmente eso yo no lo vi en lo que es la universidad. Bueno, esta materia no estaba, no sé por cuál se sustituyó, pero se puede entender que es más de caminos, ya que ahí se ocupa bastante. Bueno, caminos como carreteras. Lo que es la mecánica de sólidos 2, pues bueno, es prácticamente la segunda parte de la mecánica de sólidos. El sistema de transporte, que prácticamente es un nivel más avanzado de la ingeniería de sistemas, es prácticamente la segunda parte. Si tú no acreditas esta materia, pues bueno, no puedes tomar lo que es sistema de transportes, ya que van muy de la mano. Y lo que se utiliza en lo que es el sistema de transportes, lo que les comentaba, encontrar la ruta más corta o incluso más larga, depende qué es lo que necesites. Y pues bueno, es prácticamente eso, que sería, en otras palabras, sería ya revisar un poquito más lo de tránsito, hacer aforos y poder programar incluso lo que son los semáforos, ¿vale? Los tiempos de los semáforos en luz en verde, principalmente luz en verde. Ya lo otro, luz roja, pues bueno, depende de la luz verde. Y pasamos a lo que es hidráulica 1, pues bueno, ya aquí vamos con lo que es el agua, en donde analizamos lo que son las velocidades del agua, qué tipo de flujo es, bueno, una gran cantidad de cosas. Y esto ya es para hidrología, para una, incluso para una especialidad, para una maestría, para revisar lo que son los canales, muy utilizado en lo que es las presas y en algunas empresas, las cuales estén trabajando con el agua, como por ejemplo la SEA. Ahí trabajan muchos, bueno, varios de mis ex compañeros trabajan en lo que es la SEA y algunos otros conocidos que yo ya los conocía antes de terminar la carrera. Pues bueno, trabajan en la SEA y obviamente tienen que estar con un conocimiento amplio en lo que es la hidráulica. Pasamos a lo que son los desarrollos de proyectos, que será desarrollos de proyectos 3, pues bueno, eso ya lo habíamos comentado. La optativa de ciencias sociales y humanidades, bueno, en mis tiempos no nos daban esta materia de ciencias sociales y humanidades. Bueno, una optativa nos la daban prácticamente al final de la carrera. Entonces aquí la agregaron. Y lenguas, lengua adicional 4. Ahora pasamos a lo que es el sexto semestre. Si realmente les está gustando, pues bueno, pueden dejar su like o pueden comentar qué otra cosa les gustaría saber sobre la carrera o el cálculo estructural o alguna otra cosa. Nos vemos en un siguiente.